Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque lo que está pasando en este momento va a cambiar el mundo en que vivimos. Hay un número que Washington lleva años intentando que nadie mencione demasiado alto. Ese número es 40. Es el porcentaje del PIB mundial que representan los países del BRICS. 40% de toda la riqueza que se produce en el planeta está en manos de un bloque que lleva años construyendo una alternativa al sistema financiero dominado por el dólar. Y ahora ese bloque tiene un nuevo interlocutor en América Latina que Washington no esperaba ver tan cerca de sus fronteras: México. El canciller mexicano acaba de llegar a Río de Janeiro para representar a Sheinbaum en la cumbre del BRICS. No como miembro formal todavía, pero tampoco como un país ajeno al debate. Como un observador que está mirando, evaluando y enviando una señal muy clara a Washington. México tiene opciones. Y las está explorando. Lo que está pasando con México y el BRICS en este momento es una de las historias geopolíticas más importantes que nadie está contando con la claridad que merece. Porque la participación mexicana en el BRICS no es solo una decisión de política exterior. Es una señal sobre hacia dónde se está moviendo el mundo. Sobre cómo el orden económico internacional que el dólar dominó durante 80 años está siendo cuestionado desde adentro por países que hasta hace poco dependían totalmente de ese sistema. Y sobre cómo México, atrapado entre su dependencia del mercado americano y las presiones cada vez más agresivas de Washington, está buscando el margen de maniobra que le permita negociar con más fuerza sin tener que romper con nadie. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar qué son exactamente los BRICS y por qué importan. Vamos a contar qué hizo México en la cumbre de Río de Janeiro y qué significa esa decisión para su relación con Washington. Vamos a explicar por qué el dólar está más amenazado de lo que los medios americanos quieren reconocer. Y vamos a analizar cuál es la jugada exacta que Sheinbaum está haciendo con el BRICS y si esa jugada puede cambiar la dinámica de la negociación del TMEC. Para entender lo que está pasando, hay que entender primero qué son los BRICS y por qué Washington los teme. El nombre viene de las iniciales de los 5 países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero el bloque creció. Hoy incluye también a Etiopía, Egipto, Irán, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Y tiene más de 2 docenas de países que han expresado su deseo de unirse. Los BRICS representan casi la mitad de la población mundial y casi el 40% del PIB global. Eso lo compara muy bien con el G7, el club de las economías ricas occidentales que ha dominado el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que más inquieta a Washington no es el tamaño económico del BRICS, es su agenda. El BRICS lleva años trabajando en crear un sistema financiero más autónomo, con monedas locales o alternativas que reduzcan la dependencia del dólar en las transacciones comerciales internacionales. Esa agenda, que parecía utópica hace 10 años, se volvió más concreta cuando la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales a Rusia demostraron que cualquier país puede ser desconectado del sistema financiero global si Washington lo decide. Ese mensaje lo escucharon muy bien en Pekín, en Nueva Delhi, en Brasilia, en Riad y en decenas de capitales más. Y el resultado fue un aceleramiento de los esfuerzos por construir alternativas al dólar que no pueden ser controladas ni sancionadas por Washington. El dólar no está muerto. Sigue siendo la moneda de reserva más importante del mundo. Pero su dominio se está erosionando. La proporción de reservas mundiales en dólares cayó del 71% en 1999 al 58% en 2024. Es una caída lenta, pero es una caída constante. Y cada sanción que Washington impone, cada vez que usa el dólar como arma geopolítica, acelera esa caída porque le recuerda a más países que depender exclusivamente del dólar es una vulnerabilidad estratégica que no pueden permitirse. México lo sabe. Y Sheinbaum lo sabe. El ingreso de México a los BRICS podría representar un punto de inflexión en su política exterior.
definiendo si busca mantenerse bajo la influencia económica de Estados Unidos o expandir sus relaciones con nuevas potencias emergentes. Eso es exactamente lo que está en juego. No es una decisión técnica sobre comercio exterior. Es una decisión estratégica sobre el tipo de país que quiere ser México en el mundo multipolar que se está construyendo. La postura de Sheinbaum hasta ahora ha sido de cautela calculada. Cuando Lula da Silva la invitó a participar en la cumbre del BRICS en Brasil, no dijo que México iba a unirse al bloque. Dijo que irá alguien de Cancillería que pudiera ir como invitado a escuchar. Y efectivamente envió a su canciller. No fue ella personalmente. No fue el secretario de Economía. Fue el canciller. Un mensaje de interés sin compromiso formal. Un movimiento que le permite a México estar en la mesa sin sentarse definitivamente en ninguna silla. Hay que entender la magnitud de lo que eso significa en términos de señales diplomáticas. La cumbre del BRICS en Río de Janeiro es el evento geopolítico más importante de América Latina en 2026. Están presentes los presidentes de China, Rusia, India, Brasil y decenas de jefes de Estado de economías emergentes. Estar ahí, aunque sea como observador, es estar en la fotografía. Es que el mundo entero vea que México está en esa mesa. Y Washington lee esas fotografías con mucha atención. Porque cada vez que México aparece en una foto con los BRICS, la narrativa de que México es solo un satélite económico de Estados Unidos se debilita un poco más. Y cada vez que esa narrativa se debilita, el margen de negociación de México en el TEMEC se amplía. Esa estrategia de cautela tiene una lógica muy clara. El dilema para México es estratégico. Por un lado, su economía depende en gran medida del TEMEC, que representa más del 60% de su comercio exterior. Por otro, el avance del BRICS representa una oportunidad de diversificación comercial que no se puede ignorar. México no puede unirse formalmente al BRICS sin provocar una reacción de Washington que podría ser devastadora para el TEMEC. Pero México tampoco puede ignorar el BRICS sin renunciar a una herramienta de presión que le permite decirle a Washington: tengo alternativas. No dependo solo de ti. Ese es el juego. Y Sheinbaum lo está jugando con una sofisticación que muchos analistas no le reconocen suficientemente. Cada vez que México se sienta en una mesa del BRICS, aunque sea como observador, le manda a Washington una señal de que la dependencia comercial mexicana no es tan absoluta como el gobierno americano quisiera creer. Y esa señal tiene un valor real en la mesa de negociación del TEMEC. Porque si Washington cree que México tiene opciones, si cree que México podría diversificar su comercio hacia China, Brasil e India, si las condiciones del TEMEC se vuelven inaceptables, entonces Washington tiene que ofrecer mejores condiciones para que México no busque esas alternativas. Hay que hablar de China específicamente, porque es el actor más importante de esta historia y el que más preocupa a Washington. China es el segundo importador de petróleo del mundo. Es el mayor productor de manufacturas del planeta. Es el mayor financiador de infraestructura en países en desarrollo. Y es el principal rival estratégico de Estados Unidos en todos los frentes. Cuando México se acerca al BRICS, se acerca inevitablemente a China. Y esa proximidad es exactamente lo que Trump lleva meses intentando impedir con sus aranceles al acero mexicano con contenido chino, con su presión sobre el nearshoring de empresas chinas en México, y con su insistencia en que cualquier acuerdo comercial con México debe incluir garantías de que México no va a convertirse en una puerta trasera para los productos chinos que entran al mercado americano. Pero hay una ironía enorme en esa postura de Washington. Cuanto más presiona Trump a México con aranceles y condiciones, más incentivos le da a México para buscar precisamente lo que Trump quiere evitar: una mayor integración económica con China y el resto del BRICS. Es el mismo círculo vicioso que vimos con las sanciones a Cuba y con la presión sobre el petróleo. Cuanto más aprieta Washington, más opciones busca México fuera de la órbita americana. Y cuanto más opciones busca México, más necesita Washington
negociar en mejores términos para que México no las encuentre. Hay que entender también qué ofrecen realmente los BRICS a México más allá del simbolismo político. Nuevas oportunidades para las exportaciones mexicanas, productos como alimentos, manufacturas y recursos naturales, podrían encontrar mercados más amplios en países del BRICS, mejorando la competitividad de México en el comercio global. Pensemos en lo que eso significa en términos concretos. China es el segundo importador de petróleo del mundo. India está construyendo la red de infraestructura más grande de Asia. Brasil es el mayor mercado de América del Sur. Los Emiratos Árabes son un hub de comercio y finanzas con conexiones en todo el mundo árabe y africano. Todos esos mercados son destinos potenciales para exportaciones mexicanas, que hoy van casi exclusivamente a Estados Unidos. La concentración del comercio exterior mexicano en Estados Unidos es una vulnerabilidad enorme que el gobierno mexicano lleva años intentando reducir sin mucho éxito. Más del 80% de las exportaciones de México van a un solo país. Eso significa que cualquier decisión arancelaria de Washington tiene un impacto devastador sobre la economía mexicana. Y significa que México negocia el TMC, sin la red de seguridad que tendría si sus exportaciones estuvieran más distribuidas entre más mercados. El BRICS es una manera de empezar a construir esa red de seguridad. No de un día para otro, no abandonando el TMEC, sino gradualmente, firmando acuerdos bilaterales con países del bloque, diversificando las cadenas de suministro, encontrando mercados alternativos para productos mexicanos que hoy solo van a Estados Unidos. México podría explorar acuerdos bilaterales e inversión en infraestructura tecnológica y cooperación energética con miembros del BRICS, sin abandonar su compromiso con Norteamérica. Hay datos concretos que muestran que esa diversificación ya está empezando, aunque de manera tímida. Las exportaciones mexicanas a China crecieron un 18% en 2025. Las exportaciones a Brasil subieron un 12%. Las exportaciones al sudeste asiático aumentaron un 9%. Son números pequeños comparados con el comercio con Estados Unidos. Pero son tendencias que muestran que México está empezando a construir las relaciones comerciales que le permitan reducir gradualmente su dependencia de un solo mercado. Pero hay algo más en la participación mexicana en el BRIC que va más allá del comercio y que es fundamental para entender por qué Washington está tan incómodo con ella. El BRICS está construyendo un sistema de pagos internacional alternativo al SWIFT, el sistema que permite las transferencias bancarias entre países y que está controlado por Occidente. Si ese sistema alternativo madura y México participa en él, aunque sea parcialmente, México tendría la capacidad de hacer transacciones financieras con países sancionados por Washington sin necesidad de pasar por el sistema del dólar. Eso no es una posibilidad inmediata, pero es una dirección que preocupa profundamente a Washington porque eliminaría una de las palancas de presión más efectivas que el gobierno americano tiene sobre países como México. Hay también una dimensión que conecta directamente con el TMEC y con la negociación del 25 de mayo. Los BRICS representan casi la mitad de la población mundial y casi el 40% del PIB global. El G7 domina las finanzas mundiales, la tecnología y los servicios de alto valor añadido. Los BRICS podrían ser el nuevo eje del crecimiento económico con materias primas, consumo y enormes mercados con mano de obra y capacidad de fabricación. En ese contexto, México no es solo un país que necesita al TMEC para sobrevivir. Es un país que puede posicionarse en el cruce entre dos bloques, que puede ser el puente entre el mercado americano y el mundo emergente que representa el BRICS. Esa posición, si se maneja bien, es extraordinariamente valiosa para ambos lados. Y es exactamente el argumento que Sheinbaum puede usar en la mesa del TMX. México no solo les da acceso al mercado americano, México les da acceso a los mercados emergentes del mundo. Y si Washington no valora eso, hay otros que sí lo harán. El canciller mexicano en Río de Janeiro no fue a escuchar solamente.
Fue a ser visto. Fue a que Washington leyera en los periódicos que México estuvo en la cumbre del BRICS. Fue a que los negociadores americanos del TMEC lleguen al 25 de mayo sabiendo que México tiene conversaciones abiertas con el otro bloque más poderoso del mundo. Y hay un elemento final de esta historia, que nadie está nombrando, pero que puede ser el más importante de todos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, no invitó a México al BRICS por altruismo. Lo hizo porque Brasil necesita aliados latinoamericanos fuertes dentro del bloque para equilibrar el peso de China y Rusia. México dentro del BRICS, aunque sea como miembro asociado o como observador frecuente, le da a Brasil un socio latinoamericano de peso que comparte su visión de un mundo multipolar donde América Latina tenga más voz. Esa convergencia entre México y Brasil es uno de los hechos geopolíticos más importantes de 2026 en América Latina. Y su impacto va a sentirse mucho más allá del debate sobre el BRICS. Es diplomacia de señales. Y Sheinbaum la está usando con una precisión que recuerda a los mejores momentos de la política exterior mexicana del siglo pasado, cuando México supo siempre navegar entre grandes poderes sin convertirse en cliente de ninguno. En línea roja seguimos de cerca todo lo que pase con México y el BRICS, porque lo que decida Sheinbaum sobre ese bloque en los próximos meses va a decir mucho sobre qué tipo de política exterior quiere tener México en el mundo que viene. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que México debería unirse formalmente al BRICS? ¿O crees que es demasiado arriesgado romper con Washington para hacerlo? ¿Puede México ser el puente entre los dos bloques o, tarde o temprano, va a tener que elegir un lado? La conversación es tuya.